Mario Montalbetti es sin duda un poeta importante de nuestras letras, celebrado no solamente por la crítica, sino también por los lectores, y no solamente de aquí, sino también de fuera, pues sus libros suelen aparecer en ediciones en España, en México, en Chile o en Argentina. Acaba de aparecer una edición peruana de su poemario Simio meditando ante una lata oxidada de aceite de oliva. Este poemario apareció en el año 2016 en México y luego apareció en Chile y ahora aparece en el Perú en una edición local bajo el sello del Álbum del Universo Bacterial, en una hermosa e impecable edición que ya nos tiene acostumbrados el talento de Arturo Giga. Quiero leerles un fragmento de uno de los poemas de este libro, Arábica, el primer poema del libro. Un café expreso tomado de pie en la barra de la Arábica. No tengo dominio sobre la pequeña taza blanca, como si debiera salir del local y apoyarme en el poste de luz junto a una bicicleta para ver adentro desde afuera. Esta idea dicotómica entre el adentro y afuera no solamente marca el derrotero del poema, sino que también está presente a lo largo del todo el poemario, e incluso me animaría a decir a lo largo de la obra poética de Mario. Justamente sobre estas ideas, sobre la reedición, conversé con él hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Mario, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta conversación justamente sobre la reedición de Simio meditando ante una lata oxidada de aceite de oliva en una nueva edición bajo el sello del Álbum del Universo Bacterial. Yo quería empezar esta charla por algo que me llamó la atención. No es un descubrimiento, pero leía yo el primer poema, Arábica, y Sí, esta idea que está muy presente en el poema de Adentro y Afuera, me parece que es interesante en la medida de que, o por lo menos yo lo percibo así, como una característica que está en realidad en tu poesía en general. Eh, Esta idea de la inmersión, ¿no? Porque me hizo recordar a una charla que habíamos tenido, creo que fue la última charla que tuvimos, cuando presentaste notas para un seminario sobre sí, Foucault, sí, y tú hablabas justamente, o hablabas tú del poema como un submarino, ¿no? Entonces esta idea de inmersión, de introducir, eh, me parece a mí que es clave en tu poesía. sí. Sí, esta distinción adentro-afuera, sí, es parte de varias que manejo. Con la precisión, tal vez, que no sé si está en los poemas, pero al menos está en mí, que en la distinción adentro-afuera, el afuera es una construcción del adentro. Es decir, que no hay una afuera total del lenguaje, por así decirlo. Y que entonces aquello que llamamos afuera es también parte del adentro, o es una construcción del adentro. Que no tenemos contacto con una afuera radical, por así decirlo. A veces lo tenemos, ¿es cierto? Eh, Viene un virus, pero no tenemos lenguaje para ello. Es decir, inclusive, si te das cuenta, el lenguaje que usamos en estas circunstancias cuando hablamos del famoso virus es bien torpe, es bien repetitivo, cifras de muertos, cifras de vivos, pero no hay realmente un discurso sobre ello. Entonces, y eso creo que se debe a eso, de que frente a una radicalidad del afuera total, tenemos lenguaje. Y que el afuera con el que normalmente trabajan los poemas, trabajamos en general cuando decimos afuera, cuando planteamos la distinción, ese afuera es una construcción del adentro. Ujú, claro. Y esto, claro, es interesante porque, digamos, esto de la inmersión, claro, digamos, lo de afuera tiene relación con el adentro, eh, me hizo pensar en algo que tú también mencionaste en alguna oportunidad, eh, que el poema es ciego, porque Sí, hablabas de las imágenes, de que, digamos, no es tan así como se suele decir que la poesía es imágenes, que claro. no, el poema es ciego, lo cual me lleva a otra, a otro díptico, digamos, si se Sí, permite el término, entre conocimiento y pensamiento, ¿no? Es decir, sí, eh, tú has dicho también que el poema no es conocimiento,
pero sí pensamiento, me Sí, parece. sí. Hay dos cosas. Uno, no comenté lo que tú dijiste del submarino y en relación al adentro y al afuera. En efecto, y lo conectas muy bien con la cuestión de la ceguera o mi idea de la ceguera del poema, la ceguera del lenguaje. Yo creo que el lenguaje es esencialmente, voy a hablar del lenguaje del poema, es esencialmente ciego, ¿no? Y que cuando hablamos de imágenes, simbolismo, etcétera, y nos imaginamos cosas a partir de un poema, ese es como el grado cero, ¿no? Y no tiene mucha gracia. Creo que el poema reivindica esta relación interna con el lenguaje, la del submarino con sus instrumentos, ¿cierto? Y entonces la idea de crear el afuera cada vez es más fuerte. Y ese afuera, de cualquier forma, no es visual, ¿ok? Al menos no lo es para, eh, para mí. Y entonces pasamos a tu segunda observación, de que también hay un díptico entre conocimiento y pensar, ¿no? O entre conocimiento y pensamiento. Porque creo que en el caso del poema existe conocimiento, pero no es conocimiento de objetos, no es conocimiento sobre el mundo exterior, no es conocimiento sobre objetos y cosas. Creo que el conocimiento del poema es conocimiento sobre el lenguaje mismo. ¿Okay? Y que ese conocimiento sobre el lenguaje mismo es un conocimiento que se formula a través del pensar del poema. Y el poema piensa, por así decirlo, despegándose del lenguaje que utiliza para escribirse. Despegándose en el sentido de despegarse para conocerlo por primera vez, tal vez. Y en eso sí, eh, la idea no es mía, además la idea es de Badiou, de que el poema no produce conocimiento. Si conocimiento es conocimiento de cosas y de objetos. El poema es conocimiento de frases, de palabras, de ritmos, de prosodias, cadencias, etc. Claro. Ahora que mencionas eso de despegarse para conocerlo me hizo recordar unos versos de un poema. Acá está. Vamos a llegar encima para despegarnos de la montaña. Sí, sí, sí. ¿Qué es Que tiene, no llegamos, pero... para despegarse? O sea, sí, vamos a llegar a la cima, pero nos despegaremos de la montaña. Nos despegaremos de los apus, nos despegaremos de los dioses, nos despegaremos de todo eso. Que es el poema que incluí, que no estaba en la versión original del Simio, y que ahora con la reedición, este había sido un poema que había sido escrito con la viada con la que escribí Simio, pero que llegó tarde y no fue incluido en el libro. Así que esta vez, conversando con Arturo Giga, decidimos incluirlo. Pero es exactamente esa idea de que llegamos a la cima del lenguaje o de lo que fuera para despegarnos de ello. ¿Sí? Sí, justamente te iba a preguntar también sobre eso, sobre la inclusión de este poema que no Sí. está en la versión. Esa es un poco la historia, de que son esos poemas que, como decía Antonio Cisneros, llegan tarde a, a ciertos libros, porque ya tienes todos los poemas, publicas el libro, sigues escribiendo, ¿no es cierto? Pero, y comienzas a escribir cosas que se parecen mucho a lo que acababas de escribir y publicar. Y entonces simplemente las metes a un cajón porque ya no lo tienes. Pero a veces o las canibalizas para utilizar, para hacer otro poema, o se presentan ocasiones como esta, en la que una reedición 4 años después de publicado el libro te permite sacarlas a la luz, ¿no? Sí. Antes de volver a esta edición, quería preguntarte sobre, o que sigamos hablando del tema del lenguaje que justamente has mencionado. Claro. Porque tiene la idea de que la poesía es también, es otro lugar común, digamos, ¿no? El lenguaje, así como imágenes es el lenguaje. Pero en realidad, Sí. Como ya otras veces hemos conversado, es cómo el poeta se sitúa frente a ese lenguaje, digamos, ¿no? Hay poetas que utilizan el lenguaje y hay otros como tú que más bien buscan hacerle algo al lenguaje, que es algo que tú siempre... Así es. Creo que el lenguaje debería darle al poeta una gran incomodidad y no
no una gran comodidad. Yo a veces distinguía, hay poetas que se sienten muy cómodos con el lenguaje, entonces lo usan y se mueven y están contentos con ese movimiento. Y hay otros que uno siente, ¿no es cierto?, que están como peleados con el lenguaje. El mejor ejemplo de esto es el Arguedas, que traduce sus poemas del quechua al castellano. Tú sientes una incomodidad de fondo. Bueno, es una incomodidad con el lenguaje. Y estos me interesan más, que como dices tú, son los poetas que no contentos le hacen algo al lenguaje, tratan de hacerle algo al lenguaje. No voy a llegar al extremo de cambiarlo, de modificarlo, etc. Pero sí de manifestar una incomodidad esencial que se muestra además en los versos y en los poemas mismos. Claro, Sí. una fricción, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, me pasa con, no sé, no solamente cuando te leo a ti, sino, por ejemplo, cuando leo a Blanca Varela, Por ejemplo. una fricción, ¿no? Claro, claro. Varela, que en algún momento dijo, estoy harta de la poesía, ¿no es cierto? O sea, estoy harta de que todo esto sea un ejercicio de construir imágenes, metáforas, símbolos bonitos o no bonitos, y que todo el juego está en interpretar. No, no va por ahí. Sí lo hacemos, lo hace todo el mundo, pero ahí no se agota el asunto. Es mucho más, ¿no es cierto? Es como si pidieran un carro de regalo y entonces entras, pones primera, comienzas a avanzar y tú dices, qué bacán es esto, ¿no es cierto? Las cosas pasan, etc. Hasta que alguien te muestra que también hay segunda, también hay tercera, también hay cuarta, e inclusive también hay marcha reversa, ¿no es cierto? Y me parece que cuando leemos poemas, muchas veces los leemos en primera nomás, ¿no? Buscando la metáfora que significa, este símbolo que significa, y no permitiendo segunda, tercera, cuarta, o inclusive retroceso, y ver qué otras cosas puede hacer el poema, ¿no? Y a esas las descubres con esta especie de incomodidad frente a la comodidad manifiesta del lenguaje. A la comodidad manifiesta de que tú dices perro y le das a un perro, o dices árbol y designas un árbol, y todo parece funcionar muy bien. Claro, que es una lectura, podríamos decir, incluso superficial, Así eh, es. y no más bien una que busque la inmersión dentro del texto, del lenguaje, ¿no? Así Eh, es. Y además, inmersión además, y desde el punto de vista de la lectura, en que siempre me ha sorprendido que inclusive muchos poetas o escritores que son radicalmente rebeldes y revolucionarios y lo que fuera, cuando escriben, cuando leen, son unas ovejitas que simplemente leen en primera, ¿no es cierto? Entonces lo único que se les ocurre es a ver, ¿cuál es el símbolo? Esto que la rosa es un símbolo de qué, o esta metáfora, ¿a dónde me lleva? Que insisto, es como leer en primera y no dar rienda suelta a un poco más de creatividad, ¿no? Volviendo a la nueva edición del álbum del universo bacterial. Está eh, linda, ¿no? Giga ha hecho un trabajo maravilloso, creo, con el libro. sí, que es, entiendo, la tercera edición, ¿no? Porque hubo dos ediciones, yo tengo la mexicana, pero creo que hubo una chilena también. Hubo una chilena, sí. ¿Sí? ¿Qué significa para Hubo, ti, digamos, esta reedición? Además, bueno, la oportunidad de incluir este poema que llegó tarde, como mencionas hace un momento, ¿no? sí, un par de cosas, ¿no? Primero, este, es este libro salió fuera del Perú, primero en México, después en Santiago, el mismo año, 2016. El libro fue incluido en mis antologías, pero mis antologías han salido también fuera del país, en México, en España, pero no aquí. Y entonces, el que se publique acá me agrada, y me parece que es un libro que se defiende solito, digamos, que no tiene que estar con los otros en una antología, y que está bien y que merece sacarse solo. Y cuando Arturo me ofreció la posibilidad de sacarlo acá por primera vez en Lima, con el añadido del poema extra, me pareció fantástico. También me parece fantástico, me sorprende, ¿cierto?, que haya un cierto interés en que, de parte de editores, de que ciertos poemas míos
salgan aquí, ¿no es cierto?, en el Perú, en mi país. Eh, y estas dos cosas me agradan, o sea, sí, sin duda. Ujú. Un poco para terminar, mencionas esta, digamos, como sorpresa del interés de editores de publicar tu poesía. Justo te quería preguntar porque eh, en realidad tienes una gran cantidad de lectores. Yo lo puedo observar no solamente en las presentaciones de los libros que presentas, sino también en lecturas, ¿no? Sí. Siempre hay gran cantidad de gente, incluso algo que a mí me llama mucho la atención, no sé si tú lo has notado, eh, que muchos jóvenes, sobre todo, que te leen, eh, cuando van a los recitales, eh, casi se saben de memoria tus poemas, Sí, no es muy común, ¿no? sí. ¿Cómo sientes esa relación con tus lectores acá? Es muy extraño, o sea, sí, y me la han contado, y la creo, es decir, sí, hay gente y jóvenes que les interesa mi trabajo. Me sorprende por dos cosas. Me sorprende que le interese mi trabajo a otra persona, por un lado, así, por razones constitutivas mías, pero por otro lado, me pregunto qué es lo que les interesa de mi trabajo, porque uno, nuevamente, esa lectura creativa del otro, lo que tú crees que es muy bacán en tus versos, no, el otro encontró otra cosa y va por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es algo que probablemente yo nunca sabré, ¿no es cierto? O sea, sé del entusiasmo de muchas personas por mis poemas y mis textos en general. Eh, no sabía que habían llegado al extremo de memorizárselos. Pero, pero sí, a mí el primer dato que me dieron es cuando alguien me dijo que habían pirateado Perro Negro, mi primer libro, y que circulaba al menos en San Marcos con gran alegría. Me entusiasma muchísimo eso, me agrada mucho, me sorprende, y al mismo tiempo no sé muy bien cómo tomarlo. Prefiero dejarlo así nomás, o sea, que sigan entusiasmados. Y yo tratar de averiguar o pensar qué es lo que les entusiasma de lo que yo hago. Ujú. Ya para terminar, ¿estás preparando algo? ¿Viene algo pronto? Hay, lo más pronto probablemente que va a venir es un libro que es un encargo del Departamento de Humanidades de la PUC, donde yo trabajo. Es una especie de introducción a la lingüística, que es como para cachimbos, no, para cachimbos no, para estudios generales, para gente que recién entra, es una especie de vista panorámica de Platón hasta Chomsky, digamos, de una idea de cómo es que el lenguaje, los estudios sobre el lenguaje se han desarrollado. Y lo otro, y te lo doy casi no casi, es probablemente una primicia. He terminado otro libro de poemas, pero nuevamente va a salir fuera del país porque me lo pidió hace 2 años, me dijo Manuel Borrás de Pretextos en Valencia, en España. Me dijo, tu próximo libro yo te lo quiero sacar. Entonces, se lo envié ya terminado hace un mes, y lo leyó y estaba entusiasmado y me dijo de que de todas maneras lo sacaba. ¿Cuándo? Eso no lo sabré. Espero que sea el próximo año. Y espero tener también una edición en Lima casi inmediatamente después. Ujú. Claro. Sí, pues además eres de los pocos poetas que tienen esa doble, bueno, desde siempre, digamos, publicas afuera Sí, eh, y se reeditan tus libros acá también. sí, en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en España, han sido muy generosos con mi obra, editándola, ¿no? Y entusiasmados por hacerla. Es decir, los chilenos, argentinos, mexicanos, muy entusiasmados en publicar estas cosas de un peruano, porque aparentemente les resuena, ¿no? Les hace eco y les sirve de alguna manera. Eso es muy gratificante. Ujú. ¿Sientes, ya para terminar, eh, digamos, has publicado en Chile, en México, en España, eh, la recepción es distinta en cada país o es una cosa casi homogénea? Dependiendo de los países, el entusiasmo yo lo siento sobre todo en Chile y en Argentina. Sí, entusiasmo es un poco entusiasta de mi parte.
pero sí, y lo noto porque son los países que más he visitado y donde he tenido más lecturas de poemas y conversaciones con la gente. Ecuador ha sido extraordinariamente generoso de invitarme varias veces y también he tenido muchos contactos con ellos. Con México también, pero los contactos han sido menores. No he viajado tanto a México. Y en España mucho menores, o sea, en España la cosa es mucho más editorial, más un par de entrevistas y un par de lecturas que he hecho. Pero sí, o sea, sí hay un cierto interés por las cosas que hago. Eso, insisto, es muy gratificante.